ahí estamos grabando. De todas maneras, la clase de hoy día es relativamente corta, ¿ya? Así que no nos vamos a demorar tanto con esa presentación de hoy día. Eso. De todas maneras, ahí ustedes saben, me interrumpen nomás si quedan dudas o consultas, ¿ya? Entonces, vamos a compartir pantalla. Ahí, y yo tengo que arreglar aquí mi pantalla un poco. Porque siempre me ha pasado que después no puedo abrir el chat, pero ahora lo tengo abierto. O sea, si no lo hago inmediatamente, entonces después no se me abre, no sé por qué, pero bueno. Ya, entonces, como la clase pasada eran ecuaciones de lineales, o sea, de primer grado, entonces ahora obviamente sigue la de segundo grado. Y aquí, en esta clase, bueno, aquí, aquí de nuevo, digamos, los rasgos de siempre, ¿ya? Ya, objetivo de aprendizaje. Bueno, primero, identificar bien cuáles son los coeficientes que están involucrados, o sea, fijarnos bien en qué lugar tienen que estar cuando tenemos una ecuación de segundo grado. Y, bueno, aquí una opción, o sea, es que podemos determinar la cantidad de soluciones reales mirando el discriminante, ¿ya? Pero para eso tenemos que saber bien primero en qué orden se consideran los coeficientes. Y después aquí pusieron, bueno, en esos apuntes también bastante énfasis en una parte, resolver ecuaciones de segundo grado, pero por un lado aplicando factorización. Y bueno, también está el tema para resolver usando la fórmula nomás, ¿ya? Lo de la fórmula, eso funciona siempre. Lo de la factorización a veces no es tan fácil de ver, ¿ya? Así que, en general, lo que en sí ustedes necesitan es ecuación de segundo grado, identificar bien los coeficientes y de ahí aplican la fórmula, ¿ya? Entonces, bueno, aquí los contenidos. Bueno, la expresión en general, y aquí ya pusieron la fórmula en general para la solución, para la raíz o las raíces, ¿ya? Pero el tema es que eso en sí, no sé, los contenidos aquí no los pusieron muy como en orden acá, respecto a esos títulos me refiero, porque la solución aparece un poco más tarde. Entonces acá el discriminante, ¿cómo lo calculamos? Y de ahí empezamos a resolver ecuaciones, aquí por un lado completando cuadrados, o también, o sea, en el sentido de que estamos como, bueno, está la factorización también y está la fórmula con la, digamos, la fórmula en general, y de hecho es solamente un problema al final ahí, ¿ya? Resuelto de ecuaciones de segundo grado. Ya, entonces, primera cosa es que siempre cuando escribimos una ecuación de segundo grado, donde X es la incógnita, entonces vamos a usar, siempre dejamos la mayor potencia primero y de ahí vamos decreciendo en las potencias. O sea, aquí tenemos potencia 2, potencia 1, potencia 0, ¿ya? Y A, B y C son números reales. Ahora, lo que sí, para que la ecuación sea realmente de segundo grado, necesitamos que A sea distinto de 0, ¿ya? Porque si no, si esta parte aquí es 0, entonces obtenemos una ecuación lineal nomás, ¿ok? Y ahí ya vimos en la clase pasada de cómo tratar las ecuaciones lineales. Entonces acá, como estrategias de resolución, pusieron acá varias.
Una es completar el cuadrado en el sentido siguiente. Miro acá los primeros dos términos y entonces pienso de que esto es del estilo, ¿se acuerdan? Bueno, ese A de acá era el factor de afuera, entonces. Si queremos que eso sea del estilo X más un número ya al cuadrado, entonces en ese segundo lugar aquí nos tiene que aparecer acá, o sea, más bien nos va a aparecer lo que es el producto, o sea, dos veces el producto de, bueno, eso es para simplemente X más A por X más B, pero a ver, no, ahí con AX más B al cuadrado, entonces ahí en el medio, o sea, para X nos va a aparecer el término, o sea, el múltiplo de 2AB, ¿ya? Y entonces, por eso aquí esta parte es esta B de acá, bueno, es que son muchas A's y B's ya, en ese sentido. Aquí la idea es que si calculamos esto de aquí al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Entonces, acá tenemos x cuadrado y lo multiplicamos por a, ¿ya? A por x cuadrado. ¿Estamos bien? Después, cuando calculamos aquí el cuadrado, entonces va a ser 2. Este a de aquí dentro del paréntesis es 1 solamente, y esto de acá sería el b en este caso. Entonces, acá nos queda 2, o sea, acá si calculamos ese cuadrado, 2 por b sobre 2a, pero multiplicado por a. Entonces, aquí entonces se cancela esta a con esta a. El 2 que me aparece del binomio se me cancela con este 2 y me queda solamente este b que yo necesito acá justamente, ¿ya? Ahora, el problema acá con ese método es que después el último término, si calculo aquí el cuadrado, va a ser b cuadrado dividido por 4a cuadrado, ¿ya? Bueno, multiplicado por esta a, entonces puedo cancelar una a, entonces me queda más b cuadrado dividido por 4a. ¿Ya? Entonces, para arreglar, para no modificar aquí el lado izquierdo, entonces tengo que restar esa expresión aquí. Y bueno, luego le pongo más c. Acá, más c. Entonces ahí realmente tengo una identidad. Ya, ahora, aquí esto en sí es el método más fácil. Ya no tienen que recordar ese nombre de ahí de Bhaskara o como sea. Una fórmula general, ¿ya? Esto sí, esa fórmula, incluso ustedes creo que la van a necesitar. Y siempre cuando tienen una ecuación de segundo grado, entonces van directo a esta formulita de acá, ¿ya? En particular, bueno, fíjense, acá está el más menos, ¿ya? Eso tiene que ver con que, de hecho, esa fórmula acá se obtiene completando cuadrados y después vamos a tener en un momento que tomar una raíz. Y al tomar la raíz, eso ya lo dije en la primera clase, siempre vamos a tener más menos. Después viene un ejemplo y con ese ejemplo va a quedar más claro lo que quiero decir aquí con eso del por qué aparece ese más menos, ¿ya? Y, no. Bueno, acá ahora apuntan al tema de que como aquí estoy tomando una raíz cuadrada, ¿ya? En los números reales yo no puedo tomar una raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, por lo mismo aquí, si esa expresión que se denota con ese delta ahí y es el discriminante,
Si esa expresión es negativa, entonces no hay soluciones reales, ¿ya? Que de hecho son complejas después, pero bueno. Si este delta es igual a 0, ¿qué pasa acá? Voy a tener como las dos soluciones menos b más menos 0. O sea, las dos son iguales, ¿cierto? Porque no cambio nada. Si sumo 0 o si resto 0, da lo mismo. Y acá, si es entonces positivo, entonces hay dos soluciones reales distintas. Ya. Y por último, la otra idea acá que están mostrando es factorizando esto. Sí, es que es más o menos obvio, ¿ya? Y ahí se utiliza el hecho de que ya hemos utilizado, de que si yo tengo un producto de dos números o de dos objetos algebraicos, ¿ya? Que van a ser en nuestro caso acá dos paréntesis, entonces un producto de dos elementos reales va a ser 0 si solo si al menos uno de los dos es igual a 0, ¿ya? Eso. Entonces, acá ahora algunos ejercicios. Aquí tenemos una ecuación cuadrática, ¿ya? Porque tengo aquí la potencia 2. Y aquí, perdón, me adelanté mucho. Ya, eso sí, lo que vieron acá es que quieren completar los cuadrados en este caso. Quieren utilizar ahí el primer método, aunque aquí podríamos aplicar directamente también la fórmula. El tema es que aquí esto es 1 por x cuadrado, o sea, a va a ser 1 más 4x, o sea, b es 4, y después es más menos 3, o sea, c es menos 3 en este caso. Y eso lo pusieron acá ahora, ¿cómo que? Bueno, pusieron al tiro. Entonces acá solamente utilizaron la fórmula, perdón, solamente utilizaron la fórmula aquí reemplazando, pero como les dije, la idea es que miro primero aquí los primeros dos términos y pienso de que esos forman parte de un cuadrado. Y después arreglo el tema de las constantes que me van quedando atrás. ¿Ya? Entonces, en este caso, obtenemos aquí esta parte. Y eso lo podemos simplificar un poco, porque aquí claramente el 2 se va a cancelar. Aquí puedo cancelar un 4, ¿ya? Entonces tengo aquí menos 4 menos 3, también lo simplifico. ¿Ya? Y ahora acá pasamos este menos 7 al otro lado, o sea, sumamos 7 a esta ecuación. Entonces, ahora nos queda aquí, este paréntesis al cuadrado es igual a 7, ¿ya? El tema es que para sacar este cuadrado de acá, entonces la operación que tengo que hacer es aplicar la raíz cuadrada. Ahora, el tema es que aquí de nuevo ese argumento, si yo, por ejemplo, si yo tengo x cuadrado igual a 4, ¿ya? Entonces, 2 por 2 es 4, estamos bien, una raíz cuadrada. Pero la otra cosa, menos 2 por menos 2 también me va a dar más 4, ¿ya? Por eso aquí, importante, siempre aparecen las dos soluciones aquí, la parte positiva y la parte negativa, acá con el más menos. Ahora, lo último que hacemos es restamos este 2 aquí al otro lado. Y eso sí, ahora, bueno, podemos escribir entonces las dos soluciones, x1 y x2, como lo hicieron acá. Pero aquí esto es el resultado que es exacto matemáticamente, ¿ya? Entonces, no es necesario aquí de que ustedes calculen la raíz de 7 en la calculadora y después pongan un valor ahí aproximado, ¿ya? Porque siempre se truncan.
en algún momento, ¿ya? Entonces, por eso, eso es solamente una aproximación, porque ustedes no van a poder escribir ahí infinitas decimales. Entonces, por eso es el resultado matemáticamente exacto. Ahora, quizás en el caso de ustedes, a ustedes les puedan pedir de que lo aproximen el resultado final, ¿ya? Para tener una idea de qué orden se trata el resultado. Pero el resultado matemáticamente exacto son esas dos soluciones acá, escritas de esta forma, ¿ya? Eso, pero de ahí ustedes tienen que preguntar nomás a su profesor. Después, digamos, si él quiere que ustedes, además del resultado exacto, pongan una aproximación o no, ¿ya? Perdón, ya. Entonces, ahora aquí tenemos otra ecuación cuadrática, o sea, de orden 2. El tema es que aquí está escrita como al revés, ¿ya? Entonces acá siempre lo primero que hay que hacer es dejar siempre la mayor potencia al principio, ¿ya? Para no confundirse después con cuál es ahora A, B y C, ¿ok? Y aquí nos piden determinar si esa ecuación tiene soluciones reales o no. Entonces aquí, en un primer momento, lo que tenemos que hacer es mirar el discriminante. Pero como dije, para poder mirar el discriminante, primero necesitamos identificar bien cuál número corresponde a cuál letra, ¿ya? Bueno, entonces acá pusieron el argumento del discriminante ya, los tres casos que tenemos. Entonces, ahora acá esto primero, eso, es recomendable ya ordenar aquí primero de manera adecuada, porque ahora aquí puedo ver directamente que aquí A es 1, B es 5 y C es 3, ¿ya? Entonces, aquí está la fórmula para el discriminante. Entonces, acá hacen la identificación, como yo lo estaba diciendo, y ahora reemplazamos entonces esos valores en esta formulita. Entonces tenemos acá 25 menos 12 y nos van a quedar aproximadamente, ¿cierto? Bueno, el 13 es positivo, así que ahora utilizamos ese criterio acá. Como el discriminante es positivo, entonces hay dos soluciones reales distintas. Eso, acá pusieron esa conclusión entonces. Bien, ahora aquí tomaron la misma ecuación y ahora nos están pidiendo resolverla. Y creo que aquí lo hacen con la fórmula, ¿ya? Eso es el método que siempre les va a funcionar. O sea, a veces quizás no es el más elegante o algo así, pero ese siempre funciona, ¿ok? Más aún que en este caso ya sabemos de que el discriminante es 13, entonces ahí, aquí donde está la raíz, aquí del b cuadrado menos 4ac, esto aquí vamos a tener raíz de 13. Bueno, con la raíz de 13 ahí, bueno, hay que dejarla nomás, pues. O sea, ahí no podemos hacer mucho, ¿ya? Entonces, veamos aquí. Ya, aquí primero reordenaron de nuevo y aplican entonces ahora la fórmula con eso mismo, con A igual a 1, B igual a 5 y C igual a 3. Entonces reemplazamos en la formulita. Acá ya usamos, aquí ya utilizaron el hecho de que ya calculamos el discriminante, ¿ya? Entonces tenemos aquí menos 5 más menos raíz de 13 medios. Bueno, aquí lo podemos simplificar. Ahora, el tema es que
Como están esa raíz de 13 ahí en el numerador, la verdad, eso no lo podemos simplificar mucho más. Entonces, ahora lo único que nos queda es escribir las dos soluciones acá, una con el signo más y la otra con el signo menos. Acá con el signo más y acá con el signo menos. Y de nuevo, estas son las soluciones matemáticamente exactas. Y de ahí tendrán que preguntar a su profesor si quiere que después ingresen raíz de 13 a la calculadora y calculen esos valores para tener un aproximado, ¿ya? Es que eso, para las aplicaciones siempre es un poco mejor tener ahí un valor aproximado para saber en qué rango más o menos uno se mueve. Pero matemáticamente exacto es esa expresión, no se puede simplificar más y listo. Bueno, aquí ya estamos con otra ecuación cuadrática y, si no me equivoco, esto de acá lo están factorizando ahora, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, ¿se acuerdan cómo era lo de factorizar? Bueno, pero ojo, acá también podríamos aplicar directamente la fórmula, ¿ya? Entonces sería b al cuadrado, que es 9, menos 4ac. Entonces, como es menos en la fórmula, por este menos me va a dar más. Entonces, 4 por 4, 16, más 9, 25. Entonces, la parte, o sea, por un lado, el discriminante es positivo, hay dos raíces reales diferentes, y además, ¿qué más? En este caso, raíz de 25 es 5, ¿ya? Entonces, si reemplazamos en la formulita, nos queda, a ver, aquí a es 1, así que vamos a tener un medio por menos b, o sea, menos 3, más menos 5, entonces, y todo eso por un medio, ¿ya? Entonces tenemos menos 3 más 5, la primera raíz, esto va a ser más 2, pero dividido por 2 nos va a dar 1, o sea, más 1, y la otra solución va a ser menos 3, menos 5, o sea, menos 8, ¿ya? Dividido por 2, o sea, menos 4. A propósito, sabiendo eso, bueno, aquí lo factorizaron más bien utilizando el argumento, ¿se acuerdan? Este de aquí tenía que ser la suma de los dos, de esos dos numeritos, y este de aquí tenía que ser el producto. Entonces aquí tomaron 4 por 1, pero uno de los dos tiene que ser negativo y el otro positivo para obtener este menos de acá. Entonces, esto de acá, ese 3 es justamente 4 menos 1, ¿ya? Entonces, ahí existen las dos formas aquí, o jugando con eso de la factorización, lo que hicimos en clases anteriores, o aplicando la fórmula. Ahora me van a decir, o no sé si me van a decir, ya, pero el tema es que dijimos, las raíces son más 1 y menos 4. Eso obtuvimos con la fórmula. Lo que pasa es que cualquier factorización, aquí como en este caso, x, aquí algo y aquí otro paréntesis x y con algo, si es la factorización de esta expresión, entonces siempre va a tener el siguiente formato: x menos una solución por x menos la otra solución, ¿ya? Entonces, por eso aquí están los signos cambiados, porque aquí esto es x menos 4, y aquí es x menos, bueno, el más 1. Ahora,
Otra forma de ver es usando este argumento de acá, es por el tema de acá, al menos uno de los paréntesis tiene que anularse. Entonces, en este caso acá, pusieron primer paréntesis igual a 0, y de ahí pasan el 4 al otro lado del signo igual. Entonces, aquí ustedes ven, entonces, la solución es menos 4. ¿Ya? Lo mismo que obtuvimos con la fórmula. Y esa factorización, como dije, es siempre del estilo x menos la raíz, menos la solución. Entonces, y acá, entonces para el otro factor que también puede anularse, hacemos lo mismo, pasamos el 1 al otro lado y entonces obtenemos esas dos soluciones. ¿Se entendió? O sea, aquí todos los caminos son equivalentes, ¿ya? El tema es que lo que a la larga es el más útil es buscar las soluciones con la fórmula, ¿ya? Porque con esa aplica para todos los casos, ¿ya? Aquí están con eso de la factorización y completar el cuadrado. Esos son caminos alternativos que sirven como para jugar un poco, para como entrenar la mente, pero en la práctica después lo más rápido es siempre con la fórmula, ¿ok? Por eso, esa fórmula la tienen que memorizar bien. La tienen que saber como más o menos dormidos, porque incluso a ustedes en algún momento les van a tocar algunas ecuaciones cuadráticas, creo. ¿Ya? Bueno, entonces ahora nos piden resolver esta ecuación cuadrática. Bueno, aquí cambiaron la letra, ahora es en I, pero da lo mismo. Un poco de variación hace mejor. Bueno, aquí de nuevo quieren factorizar. Entonces, para factorizar aquí, bueno, eso lo vimos en la clase cuando vimos factorización, ¿ya? Como tenemos aquí este 2, entonces tenemos que, bueno, multiplicar y dividir por el 2. Bueno, aquí lo hacen acá, ¿ya? De manera que después tengamos el 2y como variable, entre comillas, como nueva variable x, ¿ya? Entonces aquí multiplicamos ese 2 para adentro y ahora aquí está esa idea. Este 4y al cuadrado es paréntesis, ¿ya? Y dentro del paréntesis tengo el 2y y fuera del paréntesis tengo el cuadrado. Y ahora este asunto lo puedo completar de la siguiente forma. A ver, este 6 debe ser el producto. Entonces, a ver, bueno, es 3 por 2 o 6 por 1. Ahora, con el 3 por 2, si lo sumamos, vamos a obtener 5 nomás, no nos alcanza. Pero si tomamos como 6 por 1, entonces vamos a tener 6 más 1 y aquí en el medio me refiero, y efectivamente entonces esto es el 7. Así que en este caso acá, aquí la factorización va a ser del estilo, aquí con más 6 y más 1. Y ahora aquí del primer paréntesis podemos sacar un factor común acá del 2 para afuera. Y ahora lo simplificamos. Eso sí, por favor, voy a seguir insistiendo, no lo tachen, por favor, ¿ya? Con un ticket está bien, ¿ya? Pero para que sea reconocible lo que ustedes hicieron. Bien, y entonces tenemos esa factorización y ahora entonces de nuevo utilizamos el hecho de que al menos uno de los factores tiene que anularse. Entonces obtenemos aquí una ecuación y acá una ecuación.
Ya, aquí están las dos ecuaciones y de esa manera, ahí despejando, obtenemos las raíces entonces. Las soluciones. A propósito, que el tema es que, como yo estaba diciendo muchas veces, hablando de raíces, el tema es que esto de acá es un polinomio de grado 2 en Y, ¿ya? Y cuando un polinomio se anula, se habla de raíces, ¿ya? Por eso hay entre soluciones y raíces, es como ahí el concepto es el mismo, ¿ya? Bien, ahora acá nos piden calcular para cuáles valores de P esta fracción queda indeterminada. Entonces, como sabemos, no podemos dividir por 0. Así que tenemos que excluir ese caso, ¿ya? O sea, P cuadrado más P menos 30 no puede ser igual a 0. Entonces, bueno, busquemos dónde es igual a 0. Bueno, acá lo pusieron, acá, esa parte, ya, busquemos dónde esa parte se anula. Bueno, y en este caso acá, a ver, ¿cuál método usaron? Bueno, factorizaron, ya, el 30 como 6 por 5, eso sí, uno positivo y el otro negativo, pero como tengo aquí un positivo, entonces necesito más 6 y menos 5 para que me dé aquí el 1. Bueno, pero aquí de nuevo se podría aplicar la formulita, ¿ya? Con A igual a 1, B igual a 1 y C igual a menos 30. Bueno, hacemos esto, aquí entonces igualando el primer paréntesis a 0 y despejamos, y después para el segundo paréntesis. Y entonces obtenemos los dos valores para P, para los cuales esa fracción no está definida. Ups. Bueno, pensé que había otra cosa más, pero ya se terminó la clase. ¿Vieron de que era cortita hoy día la clase? Hay una cosa que no sé si si la van a necesitar, que no repasaron acá en esa parte. Bueno, a los ingenieros les repasé eso. Como les dije, los días lunes, no, sí, los días lunes tengo, lunes y miércoles tenía ingenieros, entonces a ellos les expliqué esa cosa un poco más matemática sobre los gráficos ahí relacionados. Pero creo que para ustedes eso no será tan necesario y no pienso maltratarlos más de lo que es necesario, ¿o no? En total, ustedes no quisieron estudiar matemáticas. Claro que uno nunca se salva mucho, ¿ya? Pero la idea es que no temer a la matemática, pero es que no complicarse la vida tampoco. O sea, la matemática debería ayudar, no complicar la vida. ¿Ok? Bien, entonces voy a dejar aquí la clase, o sea, más bien de compartir, y voy a dejar de grabar también. En total lo voy a publicar. Ah, mensch, me llegaron mensajes y no los vi. Ah, bueno, sí, sí lo entiendo, pero por eso estoy grabando las clases. Sí, ya no se preocupen, es también por el horario, ¿ya? Es que como es fuera del horario normal, ¿dónde quedó esa cosa para? Bueno, aquí.